Entonces, la doctora Alexa de la Torre Rosas, ella es internista e infectóloga, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y reconocidos sus títulos, además de por este instituto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que es maestra en ciencias por la misma universidad y tiene un doctorado en la Universidad de Londres, una maestría en la Universidad de Londres, bueno, ya doctorado por toda la experiencia, doctor. Y bueno, nos da muchísimo gusto y le agradecemos muchísimo que esté aquí. Muchas doctora. gracias. Gracias, doctor, gracias a todos los organizadores y en especial muchísimas gracias a cada una y uno de ustedes por estar conectados el día de hoy. Y como bien comenta el doctor Domínguez, es de nuestro interés poder tener este diálogo respecto a la prevención de infecciones. Entonces, en el transcurso de los siguientes minutos daremos una breve introducción acerca nuevamente recapitulación de por qué es importante pensar en la prevención de infecciones, cómo podemos hacer y cuáles son estas medidas de precaución basadas en la transmisión y al final sí nos gustaría enfocarnos en cualquier duda o pregunta que llegasen a tener ustedes respecto a sus necesidades en sus áreas de atención. Como bien saben todos y todas ustedes, los coronavirus son virus de RNA y son virus que se encuentran envueltos. Esta característica de ser envueltos es muy importante porque son virus que al final es factible que se puedan inactivar relativamente de una manera sencilla. Son virus que se consideran zoonóticos porque no necesariamente infectan solo a los seres humanos, infectan a otros mamíferos también, así como generan enfermedad las diferentes familias que existen de los coronavirus, alfa, beta, delta, gamma, y son virus que son muy interesantes respecto a su tamaño. Son virus muy grandes, son virus, se encuentran dentro de los virus más grandes de los virus de RNA y tienen unas proteínas en su superficie que es lo que hace que se puedan adaptar y reconocer ciertos receptores en la célula y eso producir las infecciones. Es tan interesante que estas proteínas o proteínas de las espigas o de los picos le permite la unión a las células a través de receptores que no son muy conservados. Estos receptores para las células humanas se encuentran de los receptores para la enzima convertidora de la angiotensina y es por esto su papel que no todas las células son infectadas por los virus, por los coronavirus y por SARS-CoV-2. Y esta es la otra característica que resulta ser sumamente interesante respecto a la capacidad de los coronavirus. Son virus que tienen una capacidad mutagénica importante, son muy diversos y son tan diversos que debido a su RNA polimerasa, puede generar mutaciones o sustitutos por cada 1000 veces que se está replicando. Esto es relevante y seguramente ustedes lo han escuchado recientemente en las noticias, que han existido estas nuevas cepas que se consideran tienen una mayor capacidad tanto mutagénica como de capacidad de afección a los seres humanos y también una mayor capacidad de generar enfermedad grave. Esto en particular se ha descrito en los últimos días, de hecho, a través de esta cepa europea, pero cuando uno analiza los artículos que se están publicando respecto a esta cepa en particular, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las personas que se infectan por la cepa original de Wuhan versus aquellos que se infectaron por esta cepa europea que sí tiende a tener una mayor prevalencia en las últimas semanas. Ahora, dentro de... A ver... Ya. Más fácil. Ahora, el siguiente punto es lo más relevante de esta sesión que tiene que ver con los mecanismos de transmisión y es solamente para tener una forma de recordar los mecanismos de transmisión de SARS-CoV-2, de otros coronavirus y de otros agentes que producen enfermedades respiratorias. Son 3 los mecanismos de transmisión. El primero, uno de los más eficientes, es a través de gotas.
Las gotas, como ustedes saben, miden más de 5 micrómetros. Se van a generar, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, estoy generando estas gotitas, pero estas gotas, al ser más de 5 micrómetros, no quedan suspendidas en el aire, se caen inmediatamente. Y estas gotas, por la forma en cómo se producen y por el peso que tienen, van a caer alrededor de los 2 metros, 1,5 metros, 2 metros alrededor mío. Y esto quiere decir que es una de las principales formas, si bien de contagio, también de evitar que nos podamos contagiar. Y esto tiene que ver con la sana distancia. Ahorita que yo estoy produciendo gotitas, estas gotas no están llegando a mi compañero de trabajo que se encuentra al otro lado de esta habitación, y por lo tanto, estas gotitas que estoy produciendo no tengo riesgo de estarlo infectando en caso de que yo estuviese con una infección por SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir? Sana distancia, y también dentro de ambientes hospitalarios o cuando se encuentran con síntomas respiratorios, el uso de estas mascarillas quirúrgicas. El siguiente método de transmisión es a través de contacto. El contacto puede ser directo, mediante contacto con el paciente, o indirecto. Si yo me voy, estas gotitas que estuve produciendo se van a quedar en estas superficies. Ahora, en estas superficies no van a hacer nada. Estas gotas no van a saltar, no van a brincar, no hay forma que lleguen donde sí se puede producir una infección, que es en las conjuntivas nasales de la mucosa oral o bien de la conjuntiva en nuestros ojos, y por lo tanto no generan un riesgo. Sin embargo, si yo toco estas superficies y estas superficies llegasen a estar contaminadas, ahora yo estas partículas virales las tengo en las manos. De nuevo, no tengo en mis células epiteliales el receptor para SARS-CoV-2 y significa que no hay manera que en este momento se produzca una infección. ¿Cuál sería el problema? El problema sería si yo, sin hacer mi higiene de manos, me toco los ojos, la nariz o la boca, porque entonces estaría autoinoculando estos virus en estas áreas de mi cara. ¿Qué quiere decir? Uno, tenemos que ser muy conscientes de no llevar las manos hacia estas regiones. ¿Por qué? Porque normalmente estamos tocando diferentes superficies, y la siguiente estrategia, que es fundamental, es tener siempre cerca de nosotros una botellita de alcohol gel, donde entonces yo pueda tomarlo y pueda hacer higiene de manos si es que me quiero tocar los ojos, la nariz o la boca. Entonces, lo importante para evitar este tipo de transmisión es, uno, higiene de manos, evidentemente no tocar estas superficies, mantener la sana distancia, y en ambiente hospitalario, las precauciones de contacto. Las precauciones de contacto, como bien saben ustedes, pues es con una bata y guantes. Y después tenemos la tercera forma de transmisión, que son a través de núcleos de gotas. Los núcleos de gotas miden menos de 5 micrómetros. Y estos se van a producir en procedimientos que generan aerosoles, nebulizaciones, broncoscopías, cuando van al dentista, por ejemplo, en las necropsias, ventilación no invasiva. Estos son procedimientos que van a estar generando aerosoles. Lo interesante de SARS-CoV-2 y lo que se sabe hasta la fecha es que estos aerosoles pueden quedar suspendidos en los ambientes hasta por 3 horas. ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden adoptar para disminuir la infectividad de estos aerosoles? Es tener los lugares perfectamente con una adecuada ventilación y con luz, al igual que con tuberculosis. Y estos son cuestiones que tenemos que pensar en nuestros ambientes hospitalarios cuando estamos diseñando las zonas de atención, porque de otra forma estaríamos generando cuartos, si los tenemos oscuros, cerrados y demás, estamos generando nubes de aerosoles que van a estar muchísimo más tiempo y que nos van a poder poner en riesgo. Esto es también relevante porque entonces la cohortes de pacientes que generemos, si son cohortes en lugares donde se producen frecuentemente estos procedimientos, llámese pacientes críticamente enfermos, terapias intensivas, aquí es frecuente este tipo de generación de aerosoles y por lo tanto la necesidad de utilizar respiradores N95 o sus equivalentes. Y esto también
es importante y genera mucho estrés a veces de cuánto tiempo dura el virus en las superficies, ¿no? Depende. Si son, y hay estudios ya al respecto, si es el papel frecuente, son donde escribimos y demás, puede durar hasta 3 horas el virus en esta superficie, ¿no? Llegó un compañero, estuvo haciendo su nota y esa nota de repente habló mientras estaba haciendo la nota, repitió algo y cayeron gotitas, ahí se puede quedar por 3 horas. En el cobre hasta por 4 horas, en el acero 2 o 3 días, plástico 3 días, en el papel que se utiliza para la producción de dinero hasta 4 días. Evidentemente, cuando hay circulación del virus, pues no vamos a poder estar todos forrados en plástico sin poder estar tocando las superficies a nuestro alrededor y por eso no pasa nada si están en estas superficies si nosotros evitamos tener contacto directo. Y la forma de evitar este tipo de transmisión es a través de la higiene de manos. A veces las personas con el afán de no tener contacto con estas superficies lo que hacen es ponerse guantes. Y eso es, bueno, primero los guantes de látex producen hasta en el 10% de los trabajadores de la salud alergias, sobre todo si se utilizan de forma frecuente, pero también otro de los problemas que se tiene con el uso de los guantes es que las personas dejan de hacer higiene de manos o bien empiezan a tocar y generan esta falsa sensación de seguridad y por lo tanto se siguen autoinoculando. El virus puede permanecer en el plástico, en el látex, hasta por varios días y por lo tanto es necesario mejor enfocarnos en lo que sí se requiere, que es higiene de manos. Así, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las recomendaciones también nacionales dan lineamientos acerca del tipo de equipo de protección personal que se requiere. ¿Qué tipo de equipo de protección personal es necesario? La respuesta es depende. No depende de los años de antigüedad, ni de la categoría, etcétera. Depende de cuál es nuestro riesgo de exposición, cuáles son nuestras actividades y cuáles son las acciones que vamos a tener directamente con el paciente. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en el triage, pues se encuentran seleccionando los pacientes que llegan o no por síntomas respiratorios, siempre y cuando generen esta sana distancia, que pongan una mesa y que se genere esta al menos 1,5 metros, pues es suficiente que se tenga higiene de manos y mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica debe de ser de triple capa. Estas mascarillas quirúrgicas de telita transparente de 1 o 2 capas no funcionan más allá de 20 minutos. Las mascarillas quirúrgicas de triple capa, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es su uso continuo, no más de 6 horas. Esto quiere decir que después de las 6 horas ya tiene la suficiente cantidad de humedad para que quede contaminada de cierta forma y por lo tanto se tenga que cambiar este insumo. Pero si se van a tomar muestras respiratorias, si se va a hacer, por ejemplo, un hisopado nasal, un hisopado faríngeo, aquí sí es factible que se produzcan aerosoles. Y entonces, número 1 es higiene de manos, la siguiente es bata. Las batas pueden ser impermeables desechables o si no se tienen batas impermeables desechables, también es una recomendación que se puedan utilizar las batas de algodón con 2 consideraciones. Nuevamente, la primera es en climas húmedos o en el área de preferencia es una por cada interacción con el paciente, no utilizarlas más de 4 horas seguidas. Esto es súper importante. De preferencia, como las batas de algodón no van a generar otro tipo de basura, etcétera, se pueden utilizar cada interacción con el paciente, ponerse este tipo de bata de algodón y si no, se puede utilizar las batas desechables si es que se encuentra en un periodo en una cohorte de pacientes. Como se van a generar aerosoles, aquí sí se requiere un respirador N95 o su símil. Símil, por ejemplo, los respiradores FFP2 de la Unión Europea y también existen otros como los KN95. Y aquí también es importante, como se producen gotas,
a la hora que a uno le toman muestras y para lo que nos han tomado muestras, no nada más para ahorita coronavirus, por ejemplo, con influenza, que de repente nos llegaron a tomar muestras que es casi como una biopsia cerebral, uno estornuda y eso genera gotas. Y entonces, por eso es importante la protección ocular, no por los aerosoles, es por las gotas que se pueden producir durante estos procedimientos. Y entonces es o gafas protectoras o careta. Las que tengan, las dos les van a estar produciendo una protección a sus ojos. Algunos se preocupan porque vienen los gogles y estos gogles tienen unos hoyitos muy chiquititos por debajo o a los lados. Bueno, recuerden que lo que estamos buscando en este sentido es evitar las gotas. Y entonces esos hoyitos generalmente son para evitar que se les empañen los gogles. Y por ahí no se va a meter la gotita dando 30,000 vueltas para llegar a sus conjuntivas. Entonces, no se angustien por eso, no los tienen que sellar, no es necesario que después queden sin ningún tipo de huequito, porque al final lo que estamos buscando aquí son las gotas grandes. Y los guantes que no deben de ser estériles, son guantes desechables. Ahora, si son sospechosos, si se encuentran en áreas que generalmente no se producen aerosoles, áreas de hospitalización, es más que suficiente precauciones de contacto, nuevamente las batas, los guantes como precauciones de contacto, evitar las gotas, que en este caso sería mascarilla quirúrgica y la protección ocular. Y en tercer punto, son casos ya confirmados, pero en áreas que se producen normalmente aerosoles o procedimientos que se producen aerosoles. Ejemplo, las áreas de choque donde no saben en qué momento va a llegar un paciente y que les van a tener que hacer respiración cardiopulmonar, etcétera, es en este momento donde sí se recomienda en estas áreas poner precauciones de contacto, que es bata y guantes, y precauciones de vía aérea, respirador N95 y protección ocular, gafas o careta. Y muchas veces se genera ansiedad, y ansiedad porque de repente vemos en todas las imágenes y periódicos, revistas, hasta en los propios memes, que todo mundo anda con Tyvek y que andan con overoles, y entonces uno dice, eso debe de ser lo mejor. Bueno, para que se queden tranquilos en este sentido, estos son los tipos de equipo de protección personal que recomienda México, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recomienda el Reino Unido, que recomienda CDC en Estados Unidos, que recomienda el Centro Europeo para la Prevención de Infecciones, que recomienda Canadá, China, y ya no puse el resto de los países. Pero empecemos a ver precauciones de contacto. Para precauciones de contacto, todos metemos guantes, ¿no? Entonces, en México, de hecho, parte de las recomendaciones y de las adquisiciones que ha hecho el INSABI son guantes de látex y también guantes de nitrilo, porque conocemos que 10% de los trabajadores de la salud son alérgicos al látex y, por lo tanto, se consideró y se tiene dentro de nuestra visión el proteger a cada una de las y los trabajadores. El siguiente punto son las batas de manga larga. Las batas de manga larga, recuerden, no son las batitas cortitas donde no se cubre el brazo. Tiene que ser bata de manga larga que proteja hasta la empuñadura. ¿Por qué? Porque es lo que más, recuerden, esto no son ni para los aerosoles ni para las gotas, esto es para el contacto. Entonces, si yo tengo algo corto y toco frecuentemente la superficie, lo que va a quedar contaminado es mi antebrazo. Entonces, por eso tiene que ser de manga larga. ¿Quién lo recomienda? Prácticamente todos. China, en sus lineamientos que sacó, no lo tiene, da prioridad a los overoles. Ahora, ¿quién recomienda overoles? China y el Reino Unido, sí, solo sí. Se usa para procedimientos que generan aerosoles y refieren que se requiere una capacitación adicional para su uso. Esto es importantísimo. El uso de un overol tipo Tyvek no es un instrumento que produzca una mayor protección. De hecho,
las recomendaciones del Reino Unido para el uso de estos overoles ni siquiera es con la capucha, porque se sabe que el gran problema de este tipo de overoles no es ponérselos. El gran problema es quitárselos porque es cuando se produce la mayor cantidad de contaminación y de contagio del personal de salud. Entonces, es por eso que todos los que nos hemos puesto equipo de protección personal, incluyendo Tyvek, incluyendo Tychems y otro tipo de insumos, sabemos que nuestro gran riesgo es durante el retiro de este equipo. Y si nosotros estamos protegidos con este tipo de batas, que es más sencillo de utilizarlo, siempre dará mejores resultados y disminución de los riesgos para nuestros trabajadores. Mascarilla quirúrgica, todos, y es para lo que comentamos, gotas, N95 o similar, aerosoles, y luego protección ocular, caretas o gogles. A veces hay personas que se ponen los gogles y luego las caretas. Recuerden que esto puede generar más veces. Cada vez que uno se coloca un equipo, el problema es en el retiro. Si yo me pongo gogles más caretas, estoy incrementando mi riesgo de tener problemas a la hora de retirarme este equipo de protección personal. Y este es el gran problema. El gran problema no es ponerse doble. Bueno, sí es un gran problema ponerse doble, pero el gran problema es este uso inadecuado. Aquí está la foto del doctor Li Wenliang, quien fue el oftalmólogo que dio aviso acerca de el brote que se encontraba en Wuhan y que desafortunadamente falleció en China durante este primer brote. Llamo su atención a que tiene un respirador N95, pero abajo de ese respirador N95 tiene una mascarilla quirúrgica. Esto es una tristeza en términos de uso inadecuado de protección personal. Si así lo utilizaba, lo que les puedo decir es que lo que propició es que ese N95 que era necesario para protegerlo de los bioaerosoles no selló. Maquillaje impide un sellado adecuado de los N95. Ni modo, no hay que ponerse maquillaje. La barba que interfiere, se pueden poner como, hay diferentes tipos de barba o vello facial que se pueden dejar, ¿no? Pero cualquier cosa que impide el sellado de los respiradores va a hacer que entren por ahí los aerosoles. Recordemos, los aerosoles sí quedan suspendidos. Entonces, genera una falsa sensación de seguridad, un mayor contacto con la cara y aparte es el retiro. Muchas veces vemos que tienen estas mascarillas quirúrgicas o los respiradores y los toman de adelante. Y al tomarlo de adelante lo que están haciendo es tomarlo justo del área donde tienen la mayor cantidad de gotas que quedaron en las superficies de estas mascarillas y es cuando se contagian. Entonces sí es importante el pensar en este uso adecuado, es como el doble condón. ¿No? Es un incremento del riesgo. Así tenemos que pensar también en el uso inadecuado del EPP. Y aquí es donde la capacitación y el cuidado de unos y otros resulta fundamental. Esta ya es una foto de una institución en México, en un área de terapia intensiva, es decir, es un área donde normalmente se producen aerosoles. Pueden ver, tienen una careta, bien. A algunos les da tranquilidad ponerse gorro, ya les mostré el equipo de protección personal. De hecho, en Inglaterra ni siquiera el gorro que ya viene en el overall dicen no lo uses porque te incrementa el riesgo. Entonces, pues si les genera un poco menos de ansiedad para estas áreas está bien, pero la verdad es que es un insumo que tampoco se requiere. Tienen una bata larga, perfecto, eso es para contacto. Tienen guantes, perfecto. Pero fíjense que tienen un respirador N95, porque tiene doble liga y demás, y abajo de ese respirador N95, de nuevo tienen una mascarilla quirúrgica. Yo a estas dos compañeras les podría decir, te expusiste en una área de generación de aerosoles y por lo tanto incrementa tu riesgo de contagio. Y esto es importante también que nos quede claro. El uso de EPP no es nada más tenerlo y ponernos entre más mejor, es utilizarlo de una manera adecuada. Igual,
hay algunos que traen gogles y arriba la careta, se está incrementando su riesgo de contagio simplemente por este uso inadecuado de EPP. Y luego todo mundo los vemos de repente con mascarillas de tela, ¿no? Y entonces el punto sería, bueno, ¿y qué tan eficiente o efectivas son estas mascarillas de tela? Y hay un estudio ensayo aleatorizado que compararon justamente estas mascarillas de tela contra las mascarillas quirúrgicas. Esto en trabajadores de salud donde incrementa su riesgo, ¿no? Lo que pueden ver aquí ya son los riesgos relativos, es decir, qué tanto más riesgo tengo de contagiarme contra coronavirus específicamente versus tener esta enfermedad similar a influenza versus no contagiarme. Y ponen como estándar de oro la mascarilla quirúrgica, que es lo que ven arriba como referencia. Y cuando ven los diferentes puntos y las otras variables, pues aquellos que utilizaron mascarillas de tela tienen 13 veces más la probabilidad de infectarse, de tener enfermedad tipo influenza, que es igual que una infección respiratoria aguda, que en este punto sería influenza, coronavirus, algún otro tipo respiratorio. Incrementa varias veces, más de 10 veces la probabilidad de infectarse. Eso es altísimo. Es más, es mejor no ponerse mascarilla en este caso que ponerse una mascarilla de tela, así de riesgoso. ¿Cuál es el problema? Que estas mascarillas de tela, las personas generalmente las traen, y acuérdense que los virus se quedan en las superficies al no ser de esta triple capa, entonces pueden pasar, se humedecen, y por lo tanto podemos tener esta autoinoculación. Y lo que sí protege, vean, higiene de manos. Tan solo la higiene de manos disminuye en más del 40% la probabilidad de contagio. Medidas tan sencillas, yo siempre les digo, tengo mi celular, ¿no? Y a veces me da la ansiedad si no traigo el celular, pero yo puedo salir sin celular de la casa, pero cuando no tengo mi botellita de alcohol gel a la mano, ahí sí me da ansiedad, me regreso. Y la razón es que, pues sí, el celular me va a mantener conectada, pero sé que la higiene de manos me va a mantener viva. ¿Por qué? Porque una de las principales formas de evitar este contagio es a través de higiene de manos. Tengan en casa, tengan en todos lados. A veces dicen, sí, está en mi maleta. En su maleta no les va a servir de nada cuando se quieran tocar los ojos, la nariz o la boca. Entonces, número 1, es fundamental tener equipo de protección personal, sí. Sin eso no podemos trabajar, pero eso es fundamental saberlo utilizar bien, colocarlo de forma adecuada y retirarlo de forma adecuada. Y esto es importante. Ya en términos de la protección, otro de los elementos fundamentales resulta ser los flujogramas de atención para todos los niveles de atención. Desde un consultorio particular, primer nivel de atención, hospitales, COVID, no COVID, tercer nivel de atención, cualquier lugar, oficinas, centros de trabajo, etcétera, necesitamos tener flujos diferenciados, donde cualquier persona que tenga síntomas respiratorios pase a la siguiente ventanilla, ¿no? Evidentemente, si se tienen síntomas respiratorios, ni siquiera se tendría que salir de casa si es que no se pertenece a grupo de riesgo o no se tiene datos de alarma, es decir, personas jóvenes, sanas. Pero si se tiene alguno de los datos de alarma o se pertenece a alguno de los grupos de riesgo, entonces sí es importante la evaluación. Pero es importante detectarlos desde el principio, tener estos flujos diferenciados, y estos son flujogramas de atención que se encuentran también publicados en la página de coronavirus del sector salud. Entonces, para evitar el peor escenario, recordemos que muchos de los brotes se dan o se vuelven a incrementar en las áreas de atención a la salud. Entonces, para evitar la prevención de la transmisión nosocomial, hay que evitar el contacto y asegurar la mayor distancia posible entre casos confirmados y sospechosos. A veces nos dicen, es que llegó con síntomas, pero pues después salió positivo y ahora es cuando estoy angustiada o angustiado. No.
Las precauciones basadas en la transmisión son precauciones que se deben de utilizar siempre. Cuando yo puedo estar en contacto con gotas, tenga o no tenga COVID, tenga o no tenga alguna otra enfermedad, recordemos que las gotas no solamente transmiten COVID, también transmiten otro tipo de patógenos, meningococo, por ejemplo. Tenemos en algunos lugares de la República sarampión, y entonces para eso necesito un respirador N95. Cualquier persona que llega con fiebre y exantema necesitamos este tipo de precauciones, etcétera. Y inclusive hasta los microorganismos extensamente drogoresistentes se transmiten por esta parte, y 30% de los trabajadores de salud tienen colonización nasal por estafilococo meticilino resistente o por pseudomonas o bacilos gram negativos que son extensamente drogoresistentes. Si ustedes no se quieren llevar esos bichos a sus casas con sus seres queridos, la mejor forma de prevenirlo es a través de estas medidas de precaución siempre. Referencia de sus pacientes a domicilio a primer nivel para valorar si es que tienen síntomas leves y factores de riesgo, pero síntomas graves hay que mandarlos a unidades que tengan la capacidad de resolución de estos pacientes con la forma adecuada. Aislamientos. Idealmente, tener cuartos individuales con presión negativa. La realidad es que para la cantidad de pacientes que tendríamos que tener este tipo de instalaciones, no nos alcanzan los hospitales ni los cuartos que existen en algunas instituciones con presión negativa. Es absurdo. Y entonces lo que se tiene son la necesidad de sí utilizar la forma correcta. Número 1, tienen que asegurar en sus diferentes hospitales que aquellos filtros que se tienen normalmente, que deben de tener un mantenimiento, se cambian de forma adecuada. A veces va uno a los hospitales y ven estos filtros casi llenos de moho y de polvo, como con 80 capas y que tienen 6 años y cambiarlos. Bueno, eso es un riesgo, y no solamente para COVID. Pero lo importante es que se tengan áreas bien ventiladas. No, lo peor que podemos hacer es dejarlos en la esquina, encerrados, cero ventilación, cero luz, porque entonces es donde podemos tener mayor riesgo de que permanezcan las nubes de aerosoles. La corte de pacientes en casos sospechosos y confirmados, y lo importante también es esta separación entre las personas. La separación física es importante para prevenir las infecciones. Insumos para lavado de manos, ¿no? En los baños, en las tarjas, etcétera, que sean adecuadas. Solución base alcohol. Acuérdense que es un virus envuelto, como lo mencionamos al principio de la plática. Esto quiere decir que es suficiente una concentración superior al 60% para matarlo. A veces hay quien dice, bueno, me voy a poner alcohol gel con clorhexidina encima de los guantes. Bueno, acuérdense que la clorhexidina es un compuesto iónico que para que puedas tener su acción necesita células, y entonces pues en el guante no les va a funcionar, ¿no? Pero alcohol gel es más que suficiente en base alcoholada arriba del 60%. El equipo de protección hay que colocarlo fuera de la habitación, de nada me sirve colocármelo al lado del paciente, al igual que mobiliario, pertenencias esenciales que sean también fáciles de limpiar. Y los familiares, hay que también enseñarles cómo poner su equipo de protección personal y acompañarles. Pero recordemos, no solamente hay COVID, las personas siguen teniendo hepatitis B, hepatitis C, siguen teniendo otras más de las 20 enfermedades que se transmiten por punzocortantes. Entonces, pues hay que tener contenedores para los punzocortantes, el seguimiento de los accidentes laborales, los insumos dentro del área, etcétera. Para esto a veces hay personas que se angustian tanto que dicen, me voy a poner doble guante. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, proscribe el uso del doble guante. ¿Por qué? Porque esto incrementa también riesgos de contagio. La única indicación de poder utilizar el doble guante es en procedimientos que tienen mayor riesgo de tener
accidentes como serían durante cirugías o bien manejo de vía aérea. Fuera de eso, no es necesario el uso del doble guante. Transporte del hospital. Depende de dónde va y hacia dónde va el paciente. Si lo voy a llevar de un área donde no genero aerosoles, por ejemplo, hospitalización, a tomarse una radiografía de tórax donde tampoco genera aerosoles, puedo utilizar una mascarilla quirúrgica. Pero si estoy moviendo a un paciente de un área de terapia intensiva hacia la parte de hospitalización, el área de terapia intensiva la vamos a considerar como un área donde se generan aerosoles y simplemente por entrar en dicha área tendré que utilizar un respirador N95. Hay que avisarle a nuestros compañeros, compañeras que recibirán a los pacientes y evidentemente limpiar y desinfectar las superficies de forma adecuada. Las visitas, entre menos mejor, pero también hay que considerar la parte humana, la parte social y el uso adecuado del equipo de protección personal, si solo si el familiar o la persona que llega se encuentra asintomático de vía aérea y verificar que se utilice de forma adecuada. Y la limpieza del área. Una cosa que está proscrita es sacudir. Si ustedes llegan y ven a personal de enfermería o que les apoyan en la limpieza de estos, inclusive en sus casas, y de repente se quedaron gotitas en las superficies de las sábanas, si ustedes sacuden, lo que van a estar haciendo es generar aerosoles. Entonces, no sacudan. Igual, no generen esta parte de los aerosoles, ¿no? No necesitan estarle produciendo este tipo de, ¿cómo se llaman? Generación de sprays y demás. Eso no se debe de utilizar, se deben de hacer con paños húmedos para la desinfección de estas superficies y tener equipo disponible. Entonces, no se necesita ni peróxido, ni benzal, ni hacer otro tipo de agentes que de repente las industrias por alguna razón quieren vender. Con la técnica de los 3 baldes es más que suficiente porque es un virus que se encuentra envuelto. Con esto matan coronavirus y matan ébola. Las mismas recomendaciones que están aquí para coronavirus son las mismitas que tenemos en el manual de respuesta para ébola, por ejemplo. Lo primero que tienen que hacer es quitar la materia orgánica y por eso se requiere agua y jabón. Después necesitan quitar el jabón porque el jabón va a inactivar al cloro y entonces necesitan una cubetita que sea solo agua. Y después necesitan agua y cloro. Y eso es fundamental. A veces lo que tienen es esta parte y dicen, pero si está caliente mejor. No. Si ustedes ponen cloro en agua caliente, van a generar gases y se van a intoxicar. Si ustedes mezclan el cloro con algunas otras cosas, vinagres, jabones, etcétera, además de inactivarlo, lo que pueden generar son gas mostaza o pueden generar otro tipo de agentes súper tóxicos y entonces sí tener riesgo de efectos adversos secundarios a esto. Entonces, nada, y recuerden, sana distancia, higiene de manos y no se toquen ojos, nariz y boca y con eso van a estar en en una buena punto protegidos. Cocina, ¿no? Agua, detergente después de cada uso es más que suficiente. Se pueden utilizar los guantes no estériles de plástico, no tienen que andar con los guantecitos de látex, porque aquí sí, al ser un uso rudo, se pueden romper y no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que están atendiendo a un paciente y de repente durante la atención se les rompe el guante. 1, mantengan la calma. Recuerden, se transmite por gotas mientras su piel se encuentre intacta, no tiene ningún riesgo. ¿Por qué? Porque no tienen receptores para SARS-CoV-2 en su superficie, de sus células epiteliales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Retírense el guante roto. Si quieren retirarse los dos está perfecto, háganse higiene de manos y entonces si hubiese alguna contaminación en su piel, con eso inactivaron al virus y luego colóquense nuevos guantes, ¿no? A veces uno se hace higiene de manos, pero recuerden, eso no genera un efecto residual como lo hace clorhexidina para algunos
bacterias. Los virus luego nos podemos contaminar. Si yo hago esto y luego me seco el exceso del alcohol gel en la ropa o algo más, pues me vuelvo a contaminar, ¿no? Entonces, nada más piensen en ese punto. Y esto es importante también que lo sepan, y también está publicado en la página de coronavirus, que es qué hacer con el personal de salud que presenta síntomas. Recordemos que el personal de salud puede estar o vamos a estar expuestos a mayor concentración de virus simplemente porque tenemos un mayor contacto con personas enfermas por el área de trabajo. Si nosotros seguimos el uso de equipo de protección personal y estas medidas básicas adecuadas, nuestro riesgo no es mayor que la población general, y eso lo tenemos bien identificado desde influenza. ¿Qué es lo que pasa? A veces vemos a las personas que van y están en áreas de terapia intensiva perfectamente utilizando sus N95, sus caretas, la bata, los guantes, salen de terapia intensiva y se meten 80 en un elevador. O se van y se sientan y no guardan la sana distancia. Entonces, van a estar expuestos con otros trabajadores que están expuestos y que ustedes no los pueden cuidar y saber si utilizaron bien su equipo de protección personal y se van a estar exponiendo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Es que es una prioridad tener el seguimiento de nuestros trabajadores y, por lo tanto, cualquier trabajador con síntomas respiratorios, hay que tomarle la muestra. Y entonces, aunque no cumpla con el criterio absoluto de tener 2 de 3 de los datos clínicos más los 2 adicionales, si tiene síntomas respiratorios, vamos a tener un umbral más bajo para trabajadores de salud. Pidan que se les haga la muestra. Está autorizado por CONAVE, está autorizado por la Dirección General de Epidemiología, por el INDRE, etc. Pero lo más importante, recuerden, una prueba no tiene 100% de sensibilidad. PCR no tiene 100% de sensibilidad, pero sí nos va a dar entonces una buena pauta de qué tan rápido pueden regresar. Si es negativo, de todas formas, la persona puede tener influenza, puede tener metaneumovirus, puede tener algún otro tipo de patógeno respiratorio que no queremos transmita ni a pacientes ni a sus colaboradores, y entonces se va a casa hasta cumplir 72 horas sin síntomas y reforzar estas medidas básicas de prevención y uso de EPP. Esto lo vemos frecuentemente a veces entre el estrés y demás, cuando llega una y dicen, yo estuve en contacto, sí, pero llega una persona con meningitis y después tenemos 30, 40 trabajadores casi con la angustia de requerir profilaxis, dependería de qué tantos estuvieron expuestos o no. Si es positivo, aquí si se puede, se toma una segunda muestra al día 7. Al tomarla, lo que querríamos es poder hacer que los trabajadores regresen más temprano a sus labores. Si sale positiva, de todas formas cumpliría sus 14 días de aislamiento, pero si sale negativa, entonces se podrían reincorporar más tempranamente a sus labores. Pero si no tenemos la capacidad de hacer una segunda muestra, entonces la persona deberá de cumplir 14 días en aislamiento domiciliario. A veces también existe esta idea de que si me sale un PCR positivo, sigo excretando el virus. Acuérdense que PCR lo que nos permite es medir el material genético del virus. Eso no significa que los virus sean viables. Existen diferentes estudios donde hacen PCR y pueden seguir saliendo positivos al día 10, 14, 21, inclusive en algunos, pero cuando hacen cultivos y ven la viabilidad, se sabe que después del día 7 es muy poco probable que estos virus continúen siendo positivos. Y esto es nada más como un ejemplo de por qué les comento que los trabajadores de salud, y también ya hay estudios, sobre todo en Unión Europea, en Holanda y demás, donde la positividad de los trabajadores de salud no solamente corresponden a la infección o el riesgo dentro de las unidades, pero a todo lo demás comunitario que sucede.
Desafortunadamente o afortunadamente no nos quedamos todo el tiempo en un hospital. Salimos a nuestras casas, salimos a la comunidad y si hay transmisión comunitaria y nos tenemos el riesgo de exponernos. Y esto lo vimos desde influenza, por ejemplo. Pueden ver en el 2009 que nos tocó la pandemia de influenza, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas iniciamos un tipo de protocolo de acciones para protección de nuestros trabajadores, donde lo que hacíamos era cuidar, atender a los trabajadores, tomarles muestras si es que estos tenían cualquier síntoma, inclusive algunos asintomáticos también, y salían positivos. Entonces, por eso no nos extraña que exista esta transmisión en asintomáticos también para otros virus respiratorios. Y de su lado izquierdo pueden ver cuál es la distribución en todo el país, en México, y luego en el lado derecho de las gráficas pueden ver la distribución en nutrición. Y estos, la mayor parte eran personas que ni siquiera estaban en contacto directo con los pacientes. Y entonces lo que nos habla muchas veces de esta transmisión es esta transmisión comunitaria, lo cual se va a estar enfrentando el trabajador de la salud. Cuando hicimos el análisis, porque teníamos bien identificados a aquellos trabajadores que estaban en la cohorte de atención de pacientes con influenza, en terapias intensivas, fuera de terapia intensiva y en área administrativa sin contacto con pacientes, los de mayor riesgo de tener pruebas positivas no fueron los de terapia intensiva. De hecho, ellos fueron los que menos infectaron. Tampoco fueron los de la hospitalización, fueron los que estaban fuera de área de atención de pacientes. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo le estábamos recordando al resto de nuestros trabajadores en estas áreas críticas, higiene de manos, uso adecuado de EPP. Era tanto que cada hora se les hacía el recordatorio con nuestros guardianes de higiene de manos de la importancia de estar haciendo higiene de manos. Y la otra parte que es importante es que cuando existen síntomas respiratorios, no nada más, no todos van a salir con pruebas positivas. Lo pueden ver, por ejemplo, en la última gráfica del lado derecho, y van a ver lo azul son ausentismo. Durante las pandemias, uno de los grandes problemas es el ausentismo por enfermedad o por condiciones fuera de enfermedad, hasta de quién cuida a los hijos y cómo hacemos esto de los trabajadores de salud. Esto supera por mucho los síntomas respiratorios. Y luego tenemos en rojo estos picos de síntomas respiratorios agudos. Y en amarillo son los que salieron, a todos se les tomó muestra. En amarillo son los que salieron positivos para influenza. Y lo que pueden ver es que no todos van a salir positivos, pero sí es importante el hecho de estar vigilando síntomas respiratorios agudos, porque esto disminuye el riesgo de transmisión nosocomial. ¿Cuál fue lo bueno que pasó en influenza? Disminuyeron las infecciones nosocomiales porque las personas se hacían higiene de manos. Esperemos que ahora las personas no se queden con la idea de solo utilizar guantes y que también podamos tener una disminución de riesgo de transmisión por otros patógenos y de protección a través de estas medidas que son lo más sencillas para nuestras acciones. Es fundamental que dejemos de tener esta idea de solo vigilar cuáles son las complicaciones. Tenemos que hacer una vigilancia de prevención y eso quiere decir, pues cualquier persona que se encuentre con ventilación mecánica se tiene que seguir los bundles, los paquetes de prevención de estas neumonías. La posición del paciente es fundamental, el lavado de boca, de preferencia usando clorexidina, evitar la trombosis, evitar tener una atención integral de nuestros pacientes nos va a llevar a mejores resultados. Tristemente sabemos que en algunas ocasiones cuando no se tiene esta visión de atención centrada en la persona, podemos tener complicaciones más allá de la infección del propio virus y más allá de las características poblacionales que incrementan nuestro riesgo para estas infecciones. Y creo que esa es la última para ahora sí tener
tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Sí, de hecho ya llevamos bastantes. Excelente. Vamos a empezar. Le quiero agradecer por venir el día de hoy. Y preguntan nuevamente si existe, han salido algunos estudios donde se recomiendan que se pueden reutilizar con ciertas medidas los N95. Sí, no, de hecho es una extraordinaria pregunta, muchas gracias a quien la haya hecho, sí. En Estados Unidos, en la Unión Europea y en otras áreas se están haciendo una reutilización de los respiradores N95. Esto es importante en el sentido de que sabemos que el uso de estas mascarillas generalmente lo que queremos es que se usen durante la temporada de atención de los pacientes, pero el tirarlas y el saber que no hay una posibilidad de adquisición tan sencillo como hubiese sido fuera de una etapa de pandemia. Tan solo para que se den una idea, en México se solicitaron más de 11 millones de respiradores N95. Esos son cientos de veces más o miles de veces más de la demanda nacional de todas las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud agregadas es más o menos como unas 200,000 N95 que se pidieron para un año. Ahora imagínense eso versus los millones que estamos pidiendo. Y así como lo estamos pidiendo en México, se está pidiendo en todos los países del mundo. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud, inclusive, parte de las recomendaciones es el uso adecuado de este equipo de protección personal. A través de, no es tomarlo, lavarlo y ya. Tampoco es meterlo en cloro o en algún otro tipo de agente glutaraldehído o algún otro tipo de desinfectante. Los mecanismos que se tienen que hacer son, por ejemplo, el que se encuentra más normado y que se hace actualmente en Estados Unidos es a través de peróxido, de gases. Entonces, esto lo que va a estar fortaleciendo es que no se afecte el filtro del respirador. Y entonces lo que hacen es toman todos los N95, los guardan en una bolsita, los sellan, los colocan después en una cajita y entonces ahí sí el virus no hace nada, ¿no? Transportan esas cajas hacia el área donde se va a hacer la desinfección con peróxido y lo que hacen, utilizando un adecuado equipo de protección personal, las personas que manejan estos respiradores, básicamente gotas y contacto, los toman y primero ven que estén bien. Si un respirador tiene maquillaje, no va a servir y entonces se descarta. Si un respirador está dañado, tampoco va a servir, se descarta porque lo que se quiere es que el filtro continúe siendo eficaz. Y después se hace ya la desinfección con peróxido. Esto dura un par de horas y se puede regresar el respirador. ¿Cuántas veces se puede hacer este proceso conservando adecuadamente el filtro? Hasta 20 veces. De hecho, les comparto como premisa que las recomendaciones y la actualización de uso de equipo de protección personal que vamos a sacar a nivel nacional incluye el uso y la parte de este proceso de reprocesamiento de los respiradores N95. ¿Cuál sería mi recomendación? Cuiden su respirador, utilícenlo de forma adecuada, ¿no? A veces veo y me da mucha tristeza ver personas en la calle con un respirador N95 y es casi como para pararlos y decir que vas a intubar a un paciente ahorita aquí en la calle o qué le vas a hacer, ¿no? Entonces, esos cuídenlos y sí vamos a empezar a tener capacitaciones de cómo utilizarlo de manera adecuada para que se haga un reprocesamiento. De nuevo, no en todas las instituciones, no bajo lineamientos que no sean estandarizados y seguros. Pero es extraordinaria pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Jesús Molina Bravo alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. Jesús, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Doctora, en primer lugar, felicitarla. Soy pediatra del Hospital General Acapulco.
Acaba Gracias. de tocar un punto importantísimo, que es la buena administración del recurso. En pediatría decimos que si la leche es poca, al niño le toca, es decir, sí tenemos que dar una buena dirección a los insumos que nos llegan, porque si no los administramos bien, no hay insumo que alcance. Quisiera, por favor, que retomara o tomara la situación del pase de visita hospitalaria no COVID, porque hay mucha presión de parte de los compañeros donde estemos en área de hospitalización normal. Mi hospital está reconvertido para seguir recibiendo todos los niños de todo el estado con todas las patologías. Y entonces todo el mundo quisiera estar, sobre todo enfermería, lo digo con mucho respeto para ellos, quisieran estar igualmente equipados con mis compañeros que están en área COVID. Quisiera, por favor, que remarcara bien, porque seguramente hay muchos compañeros y compañeras enfermeras que nos están escuchando, que insistiera en la correcta utilización del equipo adecuado a la zona donde estamos. Entonces, si nos hiciera favor de remarcar bien qué necesito para pasar visita, hablo de pediatría, puede ser cualquier otra área, específicamente pediatría, qué equipo necesito para pasar visita en áreas no COVID. Y muchísimas gracias y nuevamente una felicitación por su excelente plática. Muchísimas gracias y qué buena pregunta hace. Nuevamente me regresaría a la parte de precauciones basadas en la transmisión. Creo que su pregunta es sumamente relevante. Dentro de las precauciones basadas en la transmisión existen 4 formas de siempre protegernos. La primera son precauciones estándar. Y se llaman estándar, también en algunos lados lo conocen como precauciones universales y en algunos otros lo ponen como tarjeta roja, ¿no? Y esto lo que quiere decir son aquellas que las vamos a utilizar siempre. Y son las precauciones que en todos pacientes, estemos en área COVID o en área no COVID, deberíamos de utilizar. ¿Cuáles son estas precauciones que debo de tener? Número 1, higiene de manos, lavado de manos, siguiendo nuestros 5 momentos de la OMS. Eso es el primer punto de las precauciones estándar. El siguiente, y aquí sí es muy importante en áreas, evidentemente, tenemos que seguir brindando atención a los pacientes y va a ser el tener separados pacientes con síntomas respiratorios de no síntomas respiratorios, lo que nos permite entonces es asegurarnos de utilizar adecuadamente nuestro equipo de protección personal. Cualquier persona que tiene síntomas respiratorios, y esto es ahorita en COVID, pero también era el año pasado o en diciembre del año pasado con influenza. Y también es cuando nos llegan las neumonías por neumococo, las neumonías por estafilococo, etcétera. Todos esos son precauciones de contacto y gotas. Entonces, lo que nos facilita hacer las cortes, ya sea de todo el hospital COVID o como bien menciona en su caso, que es en la mayor parte de los hospitales, lo que se están designando son pisos o áreas que son para tratar estas personas con COVID. Lo primero que me gustaría decirles es que los virus no van a atravesar las paredes ni se van a escapar hacia los pasillos, ¿no? Nosotros los vamos a llevar. Entonces, sí es por eso importante que estas áreas tengan la forma de colocación y retiro de su equipo de protección personal cercano a estas áreas. Los estudios que hay recientemente donde se encuentra una mayor cantidad de virus es en las áreas donde el personal se está retirando el equipo de protección personal. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro, tener flujos unidireccionales y tener áreas, en las áreas COVID, donde se coloquen y se retiren. Aquí sí es todas las precauciones que comentamos. En las áreas donde no tenemos pacientes con COVID, yo les diría, ¿qué tipo de precauciones requieren? Depende. Depende del tipo de pacientes que van a ver. Si van a haber pacientes que tienen infecciones por microorganismos multidrogos resistentes, pacientes con diarrea, por ejemplo, pensando en área pediátrica, que debe de ser una de las que es frecuente, aquí necesitan utilizar algo que se conoce precauciones de contacto plus. Y precauciones de contacto plus es bata, guantes y lavado de manos con agua y con jabón. ¿Por qué?
porque Clostridium difficile y calicivirus, que es la principal causa de diarrea en niños mayores de 2 años y en adultos, no se mueren con el alcohol gel. De hecho, para Clostridium esporula más con alcohol gel y por eso esas son las precauciones. Si yo voy a ver un paciente que tiene infección por ejemplo, tiene tuberculosis o tiene sarampión, aquí utilizaría precauciones de contacto y utilizaría precauciones de vía aérea. Eso es importante, la vía aérea en este caso. Pero si voy a ver un paciente que lo tengo hospitalizado para estudio de, no sé, hepatoesplenomegalia o lo tengo por cáncer, etcétera, lo que tengo que hacer son mis precauciones estándar, si no voy a producir gotas ni otra cosa, higiene de manos y ya. ¿Sí? Cuando yo voy a ver pacientes, si están fuera de esta área, nuevamente, distancia durante el pase de visita, cuando se acerquen, pues acercarse antes que nada la precaución para el paciente, higiene de manos. De hecho, recordemos que aquí a quien vamos a estar protegiendo más es al paciente, más que a nosotros. Entonces, esto es importante. Depende y con mucho gusto lo que podemos hacer es pasarles cuáles son las indicaciones de uso de precauciones estándar y en qué consisten, cuáles son no solamente para COVID, sino para otros agentes, precauciones de contacto, cuándo tienen que usar precauciones de gotas y cuándo tienen que usar precauciones de vía aérea, con unas tarjetitas muy sencillas donde les digan qué se tienen que poner y en qué patologías pensar, ¿no? Si les llega alguien con histoplasma, pues ahí no tienen un riesgo más que hacer higiene de manos. Pero si les llega alguien con tuberculosis, aquí sí es importante las precauciones de vía aérea. Y si les llega alguien con exantema y fiebre, recordemos, vamos a tener casos, igual que nos pasó en la pandemia de influenza, dengue y COVID. Y entonces, aquí sí va a ser importante el estar pensando por síndromes, qué es lo que yo tengo que ponerme. Con mucho gusto, les pasamos tanto la presentación y les enviamos también estas tarjetitas para que sepan qué ponerse de acuerdo al paciente que estén viendo. Pero si no tienen nada más, higiene de manos. Y no se angustien, en serio. Si tienen de aquel lado de la sala, donde está la bandera, hasta ahí llega mi área de COVID, y aquí donde empieza la otra, empieza el área no COVID, no va a haber transmisión siempre y cuando nosotros no lo pasemos de un lado para otro. Es suficiente, y sobre todo si no se están produciendo aerosoles, ¿no? Sería suficiente la distancia para asegurar que no hay transmisión dentro de nuestras áreas. Pero muy buena pregunta, con mucho gusto les pasamos eso y igual y luego proponemos hacer como un taller con casos clínicos para que ustedes nos vayan diciendo qué tipo de precauciones les propondrían utilizar y también para que vean cómo utilizar de forma adecuada el equipo de protección personal. Hay un lineamiento también muy importante, no solamente colocarlo bien, sino que nos quede, ¿no? Y entonces a veces tenemos respiradores que no nos sellan. ¿Qué es lo que puede hacer si subimos o bajamos de peso con la pandemia, ¿no? Si nos alcanza para el Uber Eats o no nos alcanza, qué sé yo, en el estrés, puede que ya no nos selle el respirador. Y entonces hay un lineamiento que indica cómo pueden hacer las pruebas de sellado para ver si realmente les está funcionando o requieren otro tipo de respirador o de mascarilla. Si no les sella, no utilicen una mascarilla y no se expongan a aerosoles. Eso no quiere decir que no puedan atender pacientes, claro, fuera de estas áreas de producción de aerosoles. Muchísimas gracias, doctora. Aquí hay una escrita de Maritza y es en relación al aire acondicionado. Si el aire acondicionado genera el hecho de que esté recirculando, se debe detener, se debe prender, a cuántos grados, si hay alguna dirección en específica. Sí, es un problemón, porque sabemos que en muchas áreas de nuestro país hace mucho calor, ¿no? ¿Cuál es el problema del aire acondicionado? Los filtros. Mi recomendación es
chequen con sus equipos de epidemiología hospitalaria que hayan tenido mantenimiento adecuado de estos filtros. Si se tiene aire acondicionado, sí va a estar teniendo esta recirculación independientemente de la temperatura que lo pongan. Pueden tener temperaturas, no es por tenerlo más alto, más bajo, que va a incrementar el riesgo de esta recirculación. De nuevo, las gotitas van a caer, pero los aerosoles sí podemos tener este riesgo. Entonces, para eso están los filtros HEPA. Y entonces, en los hospitales deben de tener, pues no es cualquier filtro el que se tienen ciertas características y sí es recomendable que lo vean, lo verifiquen con sus equipos de epidemiología hospitalaria, que tengan cambio reciente de filtro. O reciente estoy hablando que tengan un mantenimiento adecuado. Los filtros se deben de estar checando casi que por lo menos cada 2 meses, no más de ese tiempo. Y la otra cosa que es importante es cuántos de ustedes se tomarían el agua de sus hospitales del grifo, directo. Les da sed y abren la llave del hospital y se toman el agua. Que levanten la mano. Con su cámara, si quieren con su cámara ahí pueden alzar la mano. Difícilmente va a haber algún valiente, pero bueno, ese es bueno, allá hay uno, bien, eso quiere decir que ese hospital sí hace cloración o quieres hacer un reto inmunológico al hospital, pero bien, esa es una cosa importantísima, ¿no? El virus, recordemos, se muere con concentraciones hasta muy bajitas de cloro. También si nosotros tenemos, y estamos diciendo que una de las principales formas de evitar las infecciones asociadas al hospital es a través del lavado de manos. Si nosotros no somos capaces de asegurar que esa agua que esté en nuestros hospitales está por lo menos clorada, estamos en un gran riesgo. Y la verdad es que, tristemente, y a mí me tocó ir a muchos hospitales hace varios años, a medir el agua y a medir otra serie de acciones en términos de protección de los pacientes y de los trabajadores, y pues lo que se veía es que la mayor parte de los hospitales no tienen agua clorada. Entonces, es una medida muy sencilla. Chequen y vean cómo está también cisternas, ¿no? Nos encontramos de repente las cisternas rotas y hasta animales dentro de la cisterna flotando y cosas así. Clórenlas. Estas tienen que ser limpieza de cisternas cada 6 meses por lo menos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un lineamiento específico para agua y lo que pone como una parte esencial de la respuesta a COVID es que las instituciones tengan agua clorada. Entonces, son cosas muy sencillas, muy baratas, pero que no tenemos que perder de vista para protegernos y proteger a nuestros pacientes. Excelente respuesta, doctora. Muchas gracias. José René Canul Sosa, alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. José, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, disculpe, doctora. Lo que pasa es que quería hacerle un par de preguntas. Es en relación a los respiradores N95 que manejamos en el hospital, donde marca 3M. Y el número creo que es 9210. Mi pregunta es que estos respiradores en la parte superior están duros y en la parte inferior son así como que más acolchonaditos. Da la sensación de que el aire entra por esa parte de abajo. Yo quería saber si esto es normal o... Claro, es muy buena pregunta. Los respiradores N95 generalmente tienden a ser o a tener algún aditamento en el borde nasal y en esta parte para el ajuste. Entonces, no tengo aquí un respirador, pero les prometo que para la siguiente que estemos, hacemos la muestra de cómo ponérselo y sobre todo cómo quitárselo y cómo hacer las pruebas de ajuste. Pero cuando se coloca en el respirador, lo primero que hay que hacer después de colocar las cintillas es ajustar con sus deditos, ajustan en el borde nasal, ¿no? Lo que va a generar es
que todo el resto de la forma del respirador debe de tener un sellado adecuado en el resto de la cara. Si usted siente que se le mete el aire, de hecho, la prueba de ajustes, ya que la tiene, déjeme hago higiene de manos porque me voy a llevar las manos a mi cara. Y no sé quién vino antes y escupió en la mesa. Y entonces, ya que tienen el respirador, lo que hacen es, lo toman y lo cubren alrededor y van a inhalar profundamente, y entonces eso lo que van a hacer es, van a sentir cómo el respirador se contrae, y también a la hora de expirar van a sentir cómo sale. Si llega al momento de hacer esa prueba de ajuste, se les sale el aire por abajo, por arriba, se les empañan los lentes y cosas así, quiere decir que no está ajustando ese respirador para la cara de usted o de la persona que está refiriendo. Eso no es normal. Bueno, eso es frecuente en algunas personas. Solo hay algunos modelos que a mí me quedan, por ejemplo, por lo tanto, pues yo solo puedo usar esos modelos si es que voy a hacer procedimientos que generan aerosoles, ¿no? Pero si no les sellan bien, la recomendación es o buscar otra forma o ver cómo se lo está colocando, porque a lo mejor tiene que subirlo un poquito más para hacer ese ajuste. También la prueba de ajuste que está referida en el lineamiento, lo que tiene es que una vez que se los ponen, hay que mover la cara y hay que hacer cierto tipo de ejercicios, porque otro de los riesgos es que a lo mejor nos queda bien a la hora de colocarlo, pero no debe de haber desplazamiento del respirador. ¿Por qué? Porque si no, a la hora que se está ya en la atención clínica y se está intubando, se está haciendo algún tipo de procedimiento y demás, se puede desplazar y eso impide el hecho de su sellado y por lo tanto de su riesgo. Hay estudios muy interesantes, sobre todo al principio de la pandemia, cuando se vieron personas que estuvieron expuestas a aerosoles, la probabilidad de que se contagiaran. Y la verdad es que es muy bajo. Esto quiere decir que los principales mecanismos de transmisión del virus, inclusive si se generan aerosoles, son gotas y contacto. Entonces, no es simplemente poner sobre la mesa que si se van a generar aerosoles, por favor lean y sigan estos lineamientos de sellado de los respiradores. Y una de las cosas que podemos hacer es la generación de un video para que vean. A veces leerlo es más complicado. Entonces podemos hacer, y estoy comprometiendo aquí ya al super equipo del INSABI para que nos ayude a hacer un video de cómo hacer estas pruebas de ajuste para que se pueda poner en la página y que sea más fácil de visualizarlo por todos nosotros. Y es algo que deberíamos de hacer frecuente. También, por ejemplo, si nos quitan una muela o si hicimos algún cambio, nos pusieron relleno para quitarnos las arrugas o qué sé yo, hay que hacer una nueva prueba de ajuste. Ok, muchísimas gracias, doctora. Hay muchos comentarios de felicitaciones, comentando que la plática ha sido excelente, pidiendo que por favor, nosotros igual estamos disponibles para poder transmitir tanto esta presentación como la información para que la puedan localizar. Hay varias preguntas de diferentes personas en cuanto a la relación del lugar del sitio de vestido, si es diferente al sitio de desvestido, ¿qué tanta distancia tiene que haber a estos puntos? Sí, esa es muy buena pregunta. Sí, tienen que ser diferentes. La razón es que cuando uno se va a vestir, viene limpio, ¿no? No tuvo contacto o al menos no es estado expuesto con las gotas y con las partículas virales que están en la superficie ni con los aerosoles. Entonces, viene con una pijama quirúrgica o con ropa que se encuentra limpia. Cuando uno se viste, está en un área donde evidentemente la higiene de manos en cada proceso es necesaria, pero todo el equipo que se está poniendo es un equipo que se encuentra limpio. Cuando nosotros nos vamos a quitar el equipo de protección personal, debemos de dejar
varios metros. De preferencia tendría que ser separado por una distancia considerable. Yo les recomendaría, si se van a generar este tipo, solo tienen un espacio físico, dejar una distancia de por lo menos unos 2,5 metros mínimo. De preferencia, no sé cuánto mida esto, pero como unos 4 metros y demás de distancia. ¿Por qué? Porque a la hora de retirarse el equipo de protección personal pueden generarse gotas. Y lo que se sabe es que esas gotas incrementan el riesgo de transmisión. Y entonces toda esa área va a estar sucia. No solamente el bote donde se va a dejar el equipo contaminado, pero también las superficies de esa área. Si nosotros en el mismo lugar nos vestimos, lo que vamos a estar haciendo es contaminarnos inclusive desde antes, y puede ser antes de colocarnos el equipo de protección personal. También por eso, si se fijan, en la mayor parte de los lineamientos internacionales no se recomiendan las botas desechables, ¿no? Y eso es importante porque quitárselas, uno se anda tambaleando y anda tocando y tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Al tener un zapato cerrado es más que suficiente, un zapato que sí sea exclusivo de esta áreas de atención clínica y demás, ¿no? Tampoco, y de repente decían, bueno, sí, pero en China lo encontraron en la calle. Pues sí, porque las personas podemos hablar al estar caminando en la calle, vamos a producir gotitas y esas gotitas van a caer en el asfalto. Y si pasamos y pisamos justo donde cayó una gotita, lo vamos a tener en el zapato. No hay que estresarnos. Mientras no empecemos a lamer nuestros zapatos o después de quitarnos nuestros zapatos nos hagamos higiene de manos, es más que suficiente para mantenernos cuidados, ¿no? Para trabajadores de salud, mi recomendación es usen zapatos cerrados y que sean exclusivos de su área de atención clínica. Aquí la escuchamos. ¿Se gusta hacer su pregunta? Hola, yo soy enfermera y estoy en centro médico y creo que felicitarla por su ponencia. Y muchas gracias. La pregunta es algo sencillo, solamente debemos de tener los cuidados. Entonces, la gente, el personal de salud que se está contagiando definitivamente es por las medidas de seguridad que no tenemos. Ya entendí su pregunta, sí. Yo diría, depende. Lo más importante siempre, y es algo que es el centro de cualquier acción para la respuesta para cualquier emergencia, es trabajadores de salud. Los trabajadores de salud nos podemos contagiar por 3 circunstancias. La primera circunstancia, y de hecho la más frecuente, es que nos contagiemos fuera del hospital, que nos contagiemos porque existe, sobre todo durante una pandemia, porque existe circulación en la comunidad y entonces estemos de repente en el transporte público o bien algún contacto que tengamos, etcétera, o inclusive a veces hasta la propia convivencia con otros de nuestros compañeros de trabajo que están en esta fase asintomática o en la primera fase de transmisión. Eso es lo más frecuente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí y cómo podemos protegernos igual que una persona que no es trabajadora de salud? ¿Qué quiere decir? Sana distancia, higiene de manos, y cosas tan sencillas como cuando lleguen a su casa, cámbiense de ropa, métanse a bañar, ¿no? Es más que suficiente. Y a veces cuando se cambian de ropa, tengan hasta cuidado cómo se quitan la ropa, ¿no? A veces nos las quitamos y le hacemos así. Yo anduve todo el día en la calle. Bueno, no, estuve en la oficina realmente, pero tuve juntas y entonces mantuve mi sana distancia, pero ahorita estoy tocando esta mesa. Y entonces mi blusa tocó esta mesa. Si alguien aquí depositó sus gotitas al hablar y tenía infección, esas gotitas se transfieren a mi blusa. Si yo cuando llegue a su casa me quito la blusa y me la quito así y me paso y a veces ya
hasta los cuellos cerraditos y demás, me la paso y entonces me restriego toda esta parte que está contaminada en la cara, ¿no? Y aparte, pues ya ahí me contagié. En cambio, si yo la tomo y la retiro por la parte interna, no tuve riesgo de infectar. Entonces, esa es una medida muy sencilla que podemos, y empecemos a ser conscientes esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de evitar el contagio comunitario. Higiene de manos, las medidas sencillas de cuando llegamos. A veces vamos al súper, nos ponemos nuestro cubrebocas porque si no, no nos dejan pasar, ¿no? Compramos las cosas, pero cuando llegamos a la casa, abrimos la lata, ¿no? De agua mineral, por ejemplo, y la tomamos sin haberla desinfectado. Pues ahí ya también nos pudimos haber contagiado. O tocamos las superficies y luego tocamos la pluma y de repente me puse nerviosa y mordí la pluma. Ya me contagié. Entonces, estas son todas las zonas donde nos podemos poner en riesgo. ¿Qué podemos hacer? Eso es comunitario y esa es la mejor forma de evitarlo. Cuando estamos dentro del hospital, puede ser porque estemos en contacto con pacientes o estemos en contacto con trabajadores de salud que están también en contacto con pacientes y por lo tanto en este mayor riesgo. Si estamos en contacto de pacientes, usemos nuestros equipos de protección personal conforme al riesgo. Si vamos a estar expuestos a gotas o salpicaduras, si vamos a estar expuestos a aerosoles y conociendo que uno de los mecanismos de transmisión más eficientes es a través del contacto, nuestras precauciones de contacto. Si yo uso bien mi equipo de protección personal, no se van a contagiar dentro de esto. Si yo lo uso bien, pero me lo quito mal, es donde se produce la mayor parte de infecciones en el personal de salud. Lo que sí es muy importante que nos alerten es si no tienen equipo de protección personal. Esto sí es algo importante y es algo que les solicitamos encarecidamente nos los hagan saber para que se pueda tener un seguimiento puntual de estas denuncias. Evidentemente, no se puede atender de manera segura sin el equipo de protección personal. Pero si se tiene el equipo de protección personal, hay que utilizarlo, ¿no? Y hay que utilizarlo bien, pero sobre todo, y lo vuelvo a decir, hay que quitárselo bien. Después de estar horas dentro de las áreas de atención, uno se cansa, se deshidrata, le dan ganas de ir al baño, le da hambre, se estresa, se angustia por el sufrimiento de las personas. Y entonces, lo mejor en el área de retiro de protección personal y recomendación es, número 1, no se confíen de su memoria. Lo mejor que pueden hacer es tener impreso, y en esta actualización que va a salir ya mañana y también se las haremos llegar, tengan la lista de cotejo de cómo retirárselo. Y entonces, y grande, ¿no? Para que vean y digan, lo primero que me tengo que hacer es 1, higiene de manos. 2, retiro de gotas. 3, higiene de manos. 4, y entonces que con esta parte sistematizada, aunque estén cansados, lo estén leyendo. Y esa es la forma de evitar contagios cuando estamos en contacto con personas enfermas. Así, no hay manera que se contagien por el cuidado del paciente. Y la tercera, que es muy importante y les solicito encarecidamente que se cuiden y no lo dejen, es que sus compañeros de trabajo, nuestros compañeros de trabajo, trabajadores de la salud, no son inmunes. No por usar equipo de protección personal en las áreas de atención, no quiere decir que no se contagiaron fuera. Y tampoco pueden saber si se quitaron bien su equipo de protección personal. Entonces, caras vemos, bichos no sabemos. Y entonces, mantengan, y aunque sé que sufrimos día a día en la primera fila, etcétera, usen las mismas medidas, no se distraigan, no bajen sus barreras, no subestimen la importancia de la sana distancia y de higiene de manos. Aunque estén muy cansados y les dé cosa de repente decir, pues, ¿qué más da que nos subamos 5 en el elevador en lugar de 4? Qué pena tener que voltear hacia el otro lado en el elevador.
o qué flojera usar las escaleras, es donde nos podemos contagiar. O después de la jornada nos vamos al comedor y nos juntamos. No hay que hacerlo, no por el momento, porque es un bicho que no perdona esta disminución de la distancia. Muchas gracias, doctora. Y creo que queda tiempo para un micrófono más. Raquel Estrada. Ahí la escuchamos perfecto. Ok, buenas tardes. Mire, yo soy médico. Estoy en un área donde manejamos o manipulamos certificados de defunción. Mi pregunta es el manejo de ello. Sé que desde el traslado de un hospital o de algún otro lugar donde están laborando o utilizándolos, en estos momentos por los resultados que algunos ya están positivos y otros en espera, pero el certificado de defunción, pues entendemos que está contaminado ahí. ¿Cuál es el manejo? Es buena pregunta. Ahí, de hecho, al igual que cualquier otro papel y cualquier otra superficie, todo, así de, perdón por romperles el corazón, como de repente le digo a mi familia, pero todo está potencialmente contaminado. El certificado de defunción, al final, quien lo llena, pues puede o no estar infectado, ¿no? No hay un riesgo por ser un certificado de defunción per se. Es igual que cualquier otro documento. Si está contaminado, porque el que lo hizo, el médico, la médica, quien lo hizo, el del servicio funerario, etcétera, quien lo haya hecho, y por las manos que haya pasado, si alguien fue diciendo, paciente Ramona, no sé qué, y se contaminó esta superficie, recordemos, no pasa nada. No hay ni que echarle alcohol, ni jabón, ni nada al certificado. Ahí va a quedar en la superficie las partículas virales potencialmente infectantes de coronavirus y de otras cosas por días. Ya vimos que para papel, que del certificado sería ese caso, serían hasta 3 horas. No va a pasar nada, siempre y cuando nosotros, después de tocarlo, nos hagamos higiene de manos. No tomen, mi recomendación es no tomen los papeles y no los sacudan. No, que no les dé calor y digan, aquí tomo este papel y veo unos oficios y me sacudo, no. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo estar generando que estas gotitas se desprendan. Pero si yo tengo un papel, un certificado y demás, si me pasas una hojita, por ejemplo esta, supongamos que este es el certificado. Ahorita no lo voy a mover porque qué tal si alguien le había estornudado aquí y si tiene gotas. Y si tiene gotas, no va a pasar nada. Mientras yo no lo toque, no pasa nada. Pero si lo toco, y lo estoy tocando con toda mi mano, vean, tampoco me estresó. ¿Por qué? Porque tengo mi super botellita de alcohol gel, me hago higiene de manos. Ahí sí es importante que la hagan bien, ¿eh? No es nada más como son las palmas, los dorsos, entre los dedos. Esto, luego el pulgar, si toman todo el pulgar, 5 veces cada uno. Igual las uñitas. Y yo siempre termino en las muñecas. Esa es con la técnica de CBC mezclada. Pero bueno, y ya. Y entonces, aunque lo haya tocado, ahora sí me puedo tocar los ojos, me puedo rascar la nariz sin que nadie me vea, o me puedo meter el dedo a la boca. ¿Por qué? Porque mis manos ya se desinfectaron y no voy a tener ni coronavirus ni bacilos gram negativos. Acuérdense que no solamente tienen coronavirus, 40% de las personas que van al baño a defecar no se lavan las manos después de esto. Entonces, sí, el punto de hacernos higiene de manos es importante, no solo para coronavirus, sino para otros patógenos también que se pueden transmitir. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y le parece si abrimos un micrófono más? PC alzó la mano, vamos a activar su micrófono. PC, ¿nos escucha?
Doctor Iván, vamos a activar su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer este tiempo que se ha tomado para darnos una ponencia relajada, pero muy precisa, muy concisa. Sabemos que todos aquellos que hemos estado participando en los protocolos de nuestras unidades, tanto los internos como los externos que hemos estado revisando, hay muchas fuentes de información y de repente parecería que unificar criterios es muy difícil en lo que al equipo de protección personal se refiere. Mi pregunta va encauzada a, ya habló usted acerca de del reuso, específicamente hablando de lo que está, pues se puede decir, más aprobado, que es el uso del peróxido para las mascarillas N95. Sí. Sin embargo, sabemos que hay otros 2, 3 protocolos de desinfección o de esterilización, los cuales son prometedores. En específico, el uso del luz ultravioleta germicida. Yo quisiera saber cuál es su pronunciamiento acerca de pensando que nos acercáramos a un escenario en el cual no se contara absolutamente ya con equipo de protección personal en lo que a respiradores N95 se refiere. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, no venía preparada, pero no, acaba de salir un artículo muy interesante acerca de la capacidad de la luz ultravioleta. Desafortunadamente, este artículo no da, es limitado y creo que sería muy prematuro decir que no funciona, pero esta evidencia científica apunta a que a lo mejor no va a ser tan útil o que bien se requerirán otro tipo de tiempos para poder ser efectivo. Entonces, todavía por eso no está dentro de las acciones aprobadas, pero creo que su pregunta resulta ser fundamental. Tenemos que estar conscientes de que por más que querramos sacar los respiradores por debajo de las piedras, tenemos que asegurarnos que es una calidad adecuada. No es nada más decir ese filtro, tenemos que ver el sellado, tenemos que ver otra serie de acciones. Y que durante este periodo que estaban las fábricas cerradas, que se tenía la capacidad de producción a nivel mundial, toda esta parte de necesidad y el uso que se ha estado haciendo, no siempre justificado de un uso racional de equipo de protección personal, nos puede llevar, como en otros países ha pasado, a un nivel crítico. ¿Cuál es mi recomendación? Y es algo que se los he dicho a diferentes instituciones que se lo están llevando a cabo. En lo que vemos y tenemos estas formas y protocolos y sabemos cuál es la mejor estrategia y estamos actuando y estamos viendo cómo se puede solucionar este problema, guárdenlos. Guarden sus respiradores N95, no los tiren. Guárdenlos, pero guárdenlos con un protocolo, ¿no? Por ejemplo, tengan su bolsa roja para desechar sus batas desechables. Si tienen batas de algodón, tengan su mecanismo de procesamiento de sus batas de algodón. Les repito, son tan efectivas como las batas desechables y también están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud con estos lineamientos que les comentaba. Pero tengan una particular para los respiradores N95, aparte, que vayan dejando ahí los respiradores N95 y al final sellen, utilizando equipo de protección personal, sellen esas bolsas y pónganlos en una caja. Y pónganles el sello de peligro biológico, de biohazard. Le ponen el sello para que nadie las vaya a abrir. Evidentemente, si las dejan ahí, después de varias semanas, de hecho, ya ni siquiera habría virus, pero no nos vamos a arriesgar, ¿no? Y entonces, eso váyanlo guardando porque en algún momento les podemos decir, ¿qué creen? Ya tenemos un acuerdo donde vamos a ir a recolectar todas esas cajas, las vamos a procesar con peróxido de esta forma y vamos a regresarles este instrumento. Es algo que se está
viendo, es algo que se tiene evidentemente que estar analizando, pero ahorita mi recomendación es hagan estos procesos de una manera segura y evidentemente séllenlo, ¿no? Séllenlo para que les conste y para que también los trabajadores tengan la confianza de que pues no se los van a regresar, ¿no? Se les pone inclusive hasta con un plumón se puede poner nombre o qué sé yo, para que así sepan que es un respirador que pudiese ser reprocesado. Pero ahorita no los tiren, porque existe evidencia que se pueden reprocesar hasta 20 veces de manera segura. Pero tampoco utilicemos procedimientos que todavía, que sabemos, aún necesitan otra serie de evaluación de los protocolos, ¿no? Y en el Inter, créanme que se sigue viendo día y noche cuáles van a ser las formas para garantizar que los insumos que se requieren los tengan y los tengan en tiempo y en forma. Y avísenos cuando necesiten algo, que sé que el equipo del INSABI también trabaja día y noche incansables porque estamos, nuestra prioridad son ustedes como trabajadores de salud. Hay 3 cosas que pueden saturar y colapsar un sistema de salud. El primero es el miedo. El miedo que puede hacer que las personas acudan no más o que los trabajadores dejen de trabajar por miedo. El segundo, que es el más crítico, son trabajadores que se nos enfermen. Y el tercero es un incremento abrupto de personas enfermas. El tercero, con todo el trabajo de toda la población, se está logrando tener este aplanamiento de la curva, pero como bien ha dicho el subsecretario, no en todos los lados es igual y esto nos va a llevar a curvas más prolongadas. El primero, que es miedo, es a través de información adecuada, a través del conocimiento, del empoderamiento que podemos tener acciones. A mí no me angustia entrar a una terapia intensiva, mucho menos ver a un paciente, porque sé cómo colocarme y cómo retirarme el equipo de protección personal y qué es lo que tengo que hacer. También sé cómo me debo de comportar en ambientes externos a las áreas hospitalarias. Y sé que por más ganas que tenga de ir, ver y abrazar a mis padres, pues mantengo mi sana distancia y los abrazo a distancia y con memes, ¿no? Pero son cosas y cuestiones que hasta que no tengamos una vacuna no podremos hacer de otra forma, ¿no? A veces hay muchas ocasiones que decimos, bueno, a todos hacemos pruebas. Pues yo les diría, pues tendríamos que hacernos hisopados cada 24 horas por los siguientes, por lo menos 365 días del año, porque en cualquier momento podemos llegar a salir positivos. Y ese es el gran impacto, que tenemos entonces que utilizar este conocimiento y esta forma para detectar de forma temprana y asegurarnos que los trabajadores de salud están al centro. Recuerden, hay un protocolo específico para muestreo de los trabajadores sintomáticos y que sepan que no están solos ni solas y que evidentemente las instituciones van a estar, y a mí me queda claro, muy claro que el INSABI estará siempre velando porque se les brinde la atención a ustedes y a sus familiares como lo merecen, que son pues nuestros héroes de primera línea. Muchísimas gracias. Ahora sí, pues esperamos volver a contar con su presencia. Nos comprometemos a subir la información en la página. Hay muchas dudas como ya muy específicas que yo creo que se puede respaldar con la información que usted comenta. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctora.